Saludar a Steven Dudley, es codirector de Inside Crime. Gracias por estar con nosotros, como siempre, un placer saludarte, bienvenido. Muchas gracias por tenerme. Escuchábamos las alertas también de Estados Unidos sobre el poderío de las organizaciones criminales en alrededor del 30 o 35% del territorio mexicano. ¿Ustedes coinciden con estos diagnósticos? Pues coincidimos que sí hay una presencia muy fuerte de esos grupos en muchas partes del país, donde realmente nos diferenciamos es pensar en que tienen influencia en esas áreas. Nosotros no los calificamos como los que controlan esas áreas, porque son muchas áreas y son áreas muy extensas, una geografía muy compleja, pero por supuesto en esas áreas tienen una gran influencia. Y esa influencia no solamente es una presencia física, sino una influencia política, una influencia social y una influencia económica. Y eso es tal vez más importante que una presencia física, que es la parte que se manifiesta cuando hay batallas o cuando hay capturas, etcétera, etcétera. Pues se piensa en, bueno, qué tanto espacio ocupan, pero no es tal vez tanto lo espacio, sino que cómo están controlando los diferentes niveles de la sociedad. Y precisamente estos cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, quisiera hablar de su peligrosidad y el riesgo de expansión antes de hablar de cómo está afectando a la sociedad en sus comunidades, porque comenzamos a observar fenómenos, por ejemplo, como de desplazamiento. Pero primero hablemos de la peligrosidad de estos cárteles y el riesgo de su expansión. Pues si vamos a calificarlos en cuanto a su peligro, obviamente se tiene que comenzar con su poder de expansión y de armamento, ¿no? Ellos en muchos espacios están compitiendo con el mismo Estado por controlar esos espacios. Obviamente se puede ver en los videos que ellos están bien armados. La manera como ellos manejan las armas dan la impresión que ellos están bien entrenados. Hay videos de recién y antes que muestran que ellos tienen muchas maneras de movilizarse. Ha habido casos obviamente de ataques contra ataques aéreos, ¿no? Contra helicópteros. Entonces, eso es donde uno comienza. Por supuesto, la peligrosidad aumenta en la manera que ellos tengan la posibilidad de ingerir en los municipios a nivel político y en la manera que ellos son los motores de crecimiento, de empleo, de actividades económicas. Y por supuesto, pues al lado de eso son sus actividades sociales, la manera que ellos se integran en la misma sociedad, apoyando fiestas o digamos, equipos de deportes, ese tipo de cosas. Entonces, a todos esos niveles se ven una penetración. Hace unos momentos platicaba con un periodista en Estados Unidos, es un periodista mexicano que domina esta información desde el punto de vista de las fuentes en Estados Unidos, y él hacía un comparativo sobre el gobierno de Barack Obama, donde se mencionaba un estado fallido, donde ya comenzaba a hablarse de esta alerta de la penetración del crimen organizado. Y hoy por hoy vemos estos índices de una tercera parte que podría estar controlada por cárteles, por grupos del crimen organizado. ¿Se puede hablar de un estado fallido en México? No. Estamos muy lejos de hablar de un estado fallido. México es un estado complejo. México tiene problemas. México tiene esas divisiones entre lo federal y lo estatal que le da como una complejidad que tal vez otros países como Colombia, que enfrenta problemas parecidos, no tiene, porque no existen, digamos, policías estatales y policías nacionales. Hay una policía nacional en Colombia, entonces es más fácil unirse, hacer como equipos de fusión
entre las varias entidades del Estado y enfrentar ese flagelo. Lo que pasa en México es que como que no se ponen de acuerdo y que no hay un camino claro. La estrategia del gobierno actual no es muy claro para mí, nunca ha sido desde el inicio y no sé a dónde van, o sea, tienen como lo que parece siguen con la misma inercia de los gobiernos anteriores y no hay como rumbo claro. Entonces, eso es un problema, es un problemazo y eso se manifiesta, por ejemplo, cuando hubo esas batallas muy famosas, cuando intentaron capturar uno de los hijos del Chapo Guzmán en Sinaloa, pero eso no es, y eso es como el peor de los casos, pero México es un país que tiene los elementos para enfrentar este flagelo y tiene que unirse y conseguir una estrategia mucho más clara, pero no es un Estado fallido. Sí, y precisamente hacia eso quería dirigirme, porque en efecto, primero hubo un discurso de que en 6 meses se acababa la guerra contra el narcotráfico, haciendo referencia a este discurso que había en el pasado sobre enfrentar, sobre no evitar estos choques violentos, virulentos contra el crimen organizado. Sin embargo, aunque en el discurso se está evitando, aunque no hay una persecución como había en otras administraciones, la violencia continúa y vemos no solamente emboscadas, vemos masacres, vemos que los integrantes del crimen organizado salen a la búsqueda de atacar no solamente a los policías estatales, sino también a integrantes de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina. No solamente no se intimidaron, sino que ahora van y atacan. En este sentido, ¿cómo se evalúa esta estrategia de seguridad? Pues creo que hay la manera que nosotros vemos como ciudadanos lo que está pasando es, pues nos gusta poner todas estas en categorías, o sea, nos gusta la idea de que existen cárteles, hay 9 cárteles ahora, ¿no? Que, como estábamos hablando al inicio de la entrevista, 9 cárteles que controlan 23 estados o controlan parte de eso, pero la realidad es muy distinta. Creo que la realidad es una realidad muy compleja y muy atomizada. Entonces no estamos hablando de un conflicto entre el Estado y los 9 cárteles. Estamos hablando de docenas y docenas de grupos criminales que están operando y que están compitiendo entre ellos por esos espacios. Y algunos de esos espacios son espacios muy grandes. Digamos, el narcotráfico internacional es la parte que más sobre el cual escuchamos, ¿no? Esa pelea que existen entre no sé qué, o sea, entre Juárez y Sinaloa y no sé qué. Entonces, y nos imaginamos esos 2 grupos, 2 bandos, 2 equipos que se están enfrentando. Pero debajo de eso hay muchas microeconomías criminales que están funcionando. Y ese es el problema que está enfrentando México. Es que cada vez más la pelea está por esos microeconomías. Y esa es la parte que es muy difícil controlar. Puedes hasta, y eso es lo que hemos visto en los últimos años, puedes hasta encarcelar los líderes mayores de estos grupos. Y eso ha pasado. O sea, cada gobierno ha tenido éxito en ese sentido. Pero eso no quita lo que está pasando debajo de esa línea que nosotros estamos viendo en la televisión siempre. Y esas son las peleas sobre las microeconomías que existen y que son cada vez más importantes para esos brazos armados que a veces tienen ligaciones directas y fuertes con grupos como Cártel del Jalisco y a veces son independientes. Entonces, esa combinación de ser como grupo grande y además de tener como grupos pequeños que están operando alrededor de ellos y peleando esas economías pequeñas que existen en el país y no dependen del consumo en otros países, eso es lo que está generando una constante violencia en México. Te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias. Steven Dudley, gracias por estar con nosotros. De nada, muchas gracias. Hasta luego.